buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la octava sesión de la práctica de este curso y el título de la sesión es la presencia, los frutos de la presencia, la ecuanimidad. Entonces, para hacer un poco el resumen y ponernos antecedentes de la sesión, recordaros que estábamos viendo que a través de la práctica, de la observación consciente, de la atención plena, nos íbamos haciendo presentes en el cuerpo, nos íbamos haciendo presentes en la respiración, nos íbamos haciendo presentes en la naturaleza de la mente y accedíamos a un estado más calmado, sereno, silencioso, ¿no? Que nos permitía en realidad entrar más directamente en la observación de la mente. Recordar que la consciencia humana, que es un poco de los temas principales de este curso, es una energía que no tienen exactamente igual los otros seres vivos o los otros animales. Es decir, la consciencia humana es un hito evolutivo dentro de la consciencia de los seres vivos que tiene una doble posibilidad, que no coincidiría con la conciencia básica, ordinaria, como os he dicho, ¿no? Y esta conciencia humana, esta posibilidad tiene una doble vertiente. Por un lado, tiene la capacidad y la potencialidad de observar a la mente y, por otro lado, tiene la potencialidad y la capacidad de reconocerse a sí misma como autoconsciencia. Esto es un poco lo que el contexto donde nos estábamos moviendo este año. Para llegar a esa potencialidad, a ese hito de reconocernos como autoconsciencia, en un primer estadio lo que tendríamos que hacer es desarrollar nuestro estado mental habitual. Como sabéis, el estado habitual de la mente tiene más que ver con un triple aspecto dentro de lo que es el contexto de la supervivencia. Sería esta forma de actuar y de reaccionar que tiene que ver con el conocimiento, con la perspectiva de conseguir cosas, sobre todo de ámbito práctico y material, para conseguir de alguna forma una cierta maestría en la vida ordinaria y generar un estado de mayor bienestar o una supervivencia cada vez mejor para el ser humano, ¿no? Entonces, esto sería un poco el orden del pensamiento y el orden de la mente. Recordaros que en la meditación no estamos considerando a ninguna de las energías o a ninguna de las partes que componen el contexto del ser humano como algo negativo o como algo con lo que tengamos que luchar o enfrentarnos. Simplemente entiendo que lo que persigue la meditación o la práctica de la atención es encontrar el equilibrio o el orden que existe en todas las energías, de un calibre o de otro. Afortunadamente, el ser humano, en la escala evolutiva, tiene la posibilidad de obtener una supervivencia y un bienestar de un nivel bastante elevado, a nivel práctico y tecnológico, pero también tiene esa otra posibilidad de ir más allá de este aspecto de supervivencia y de bienestar para adentrarse en un descubrimiento que en realidad es un orden que nos aúna o nos unifica con todas las energías que nos rodean y que además son de alguna forma la esencia o la energía del universo, ¿no? Porque nosotros podemos acceder a esa perspectiva de no solamente limitarnos a nuestra realidad en el mundo, sino que también cuando levantamos los ojos y vemos la magnificencia, la belleza y la inteligencia del universo, nos tenemos que dar cuenta que en realidad nosotros somos parte y esencia de esa energía unificada y que en realidad tenemos esa potencialidad. Leímos una poesía al principio del curso que decía de alguna forma que no está en nuestro contexto y tampoco nos favorece
pensar o limitarnos a una forma determinada de vivir, como puede ser la práctica o la material, ¿no? Porque en realidad tenemos esa posibilidad de ir más allá. Y debemos hacerlo. Yo creo que si habéis de alguna forma vivido esa experiencia de que afortunadamente puedes conseguir un cierto bienestar material, tienes salud y has accedido a una cierta maestría en tu profesión y disfrutas con ella, todo eso está muy bien. Adquieres un rol personal, pues de padre, en la sociedad, en fin, todas esas cosas están muy bien, ¿no? Pero yo creo que además de eso, el ser humano cuando llega a ese nivel, o a un nivel cada uno el suyo, siempre tiene la sensación de que en realidad le falta algo. Eh, Haciendo un poco, dentro del contexto budista, ellos hablan de que en realidad todo lo que tiene forma, todo lo que se expresa, eh, tiene unas características especiales, que son, por un lado, que todo es transitorio, todas las formas son transitorias, y por otro lado, que todas las formas en sí son insatisfactorias. Y esto nosotros muchas veces lo podemos experimentar, porque por más que tengamos siempre mucho o mejor de cualquier cosa que podamos de alguna forma conseguir o obtener, parece que eso nunca es suficiente. Tenemos esa sensación o ese sentimiento de que siempre nos falta algo. Y pensamos que es que nos falta algo más de eso, ¿no? Pero en realidad no es así, porque si conseguimos más de eso todavía, seguimos teniendo esa profunda sensación de que sigue faltándonos algo, ¿no? Y en realidad lo que sucede es que ese algo que nos falta es la otra parte de nosotros mismos, que es esa conciencia o esa realidad más allá de la mente, de lo material o de lo práctico, que nos eleva la perspectiva y que nos unifica. Porque yo creo que al final cuando nos sentimos unidos a algo tan realmente increíble como es la realidad del universo o incluso la sabiduría, no solamente a nivel macroscópico cuando vemos las galaxias o las estrellas, sino cuando vamos observando la sabiduría que existe incluso en las cosas pequeñas, ¿no? En el mundo microscópico o en el mundo interno, nos damos cuenta de que todo eso tiene un orden al cual nosotros en realidad pertenecemos. Y cuando no encontramos esa sensación de pertenencia a algo que en realidad somos, es como que sentimos su ausencia o sentimos su falta, ¿no? Yo creo que a mí me gusta la expresión de que cuando experimentamos la presencia o la autoconsciencia, tengo la sensación o tengo la experiencia de que es como si volviera a casa. Esa sensación de tranquilidad, de paz, ¿no? Esa sensación de encontrarte acogido, abrazado, arropado, ¿no? Eso es para mí la experiencia de la consciencia, ¿no? Con mayúsculas. No solamente el conocimiento, sino el saber que tienes una potencialidad que te unifica con todo el universo. Y es un poco lo que hemos ido experimentando y hemos denominado de alguna forma el estado de presencia. Recordar que nos quedamos un poco ahí, ¿no? Hablábamos de ese orden implicado que podríamos experimentar a través de la práctica, cuando éramos conscientes de cómo funcionaba la mente y que poco a poco, a través de esa observación, nos íbamos desidentificando de ese proceso del pensamiento y de la mente, y que de manera espontánea y natural accedíamos a una intuición profunda, a un sentimiento de que hay algo más, y ese algo más es eso que observa la mente, esa posibilidad que solamente tenemos los seres humanos de observar a la mente y de reconocernos en esa potencialidad que hemos llamado la consciencia o la consciencia humana. Bueno, pues en el día de hoy vamos a hacer una práctica en la cual vamos a acceder un poquito más, de manera un poquito más ágil o más rápida al estado de presencia, porque lo que pretendo transmitir o experimentar o compartir con vosotros es los frutos de esa consciencia, ¿no? Reconocernos en esa consciencia y ver cómo en realidad, como os he dicho anteriormente, puede cambiar en nosotros el registro de percepción, ¿no? Sí, me gusta utilizar esa palabra
Generalmente funcionamos con un registro de percepción, que es el mental, que hemos dicho que funciona para ciertas cosas, pero generalmente nos damos cuenta que siempre necesitamos más. En ese registro siempre necesitamos más. Y luego existe ese otro registro que es de la conciencia, en el cual hay una experiencia intuitiva, sensitiva, experiencial, que es diferente, ¿no? Y entonces, eso es un poco el darnos cuenta de cuándo estamos funcionando en un registro o en otro y desarrollar esos frutos de esa nueva experiencia energética que es la conciencia y cómo se va experimentando y compartiendo con los demás. Y uno de esos frutos es la ecuanimidad. En ecuanimidad ya hablábamos al principio de la práctica cuando decíamos que la mente, al hacernos presentes en el cuerpo, en las sensaciones, en la respiración, se iba serenando y de alguna forma entraba en un estado que era menos reactivo. Y ese para mí, ese estado menos reactivo inicial, sería el primer estadio hacia la energía de la ecuanimidad. La ecuanimidad nos va permitiendo, de alguna forma, adentrarnos en el estado de observación consciente o de atención plena y luego acceder a la presencia. Pero ahora el juego es que una vez que estamos en el estado de presencia o de alguna forma podemos experimentar el estado de presencia, vemos cómo se despliega esa presencia en la ecuanimidad. O sea, sería como de la ecuanimidad a la presencia y de la presencia hacia una ecuanimidad mucho más amplia. Esa ecuanimidad implica darnos cuenta de cuáles son nuestros movimientos, reflejos y automáticos, lo que llamamos los instintos básicos de reacción, ¿no? Que son necesarios muchas veces, y poder alcanzar una perspectiva de elevarse sobre esa reacción básica y refleja lo que llamamos también piloto automático, a entrar a una forma de responder y de actuar diferente. ¿Cómo conseguimos eso? ¿No? Conseguimos a través de estar mucho más atentos, mucho más presentes, tanto durante la práctica como en el día a día. Y, de alguna forma, evitar actuar de manera refleja o automática y darnos cuenta cuando sí lo hacemos, ¿no? Esto, en palabras del Dalai Lama, porque muchas veces nosotros pensamos que queremos cosas y que lo que pensamos o lo que deseamos es lo más conveniente. Pero a mí me gusta mucho, hablando de la ecuanimidad y de hacer ese espacio de la ecuanimidad, las palabras del Dalai Lama que dicen: a menudo no conseguir lo que uno desea puede ser un golpe de suerte maravilloso. Es decir, que muchas veces reaccionamos a través de niveles o registros prácticos de la mente, pero eso que deseamos quizás pensamos que es mejor, pero a largo plazo o a medio plazo no es lo que necesitamos, ¿no? Y luego, otra cita que a mí también me gusta mucho y que Vicente lo utiliza mucho, hablando de la ecuanimidad, es del libro del Xin Xin, del maestro Zen Sosan, que dice: la lucha incesante e inconsciente entre lo que a uno le gusta y lo que le disgusta se convierte en la enfermedad de la mente. Es decir, que ese acto reflejo de estar continuamente deseando y de, por un lado, acercarnos a eso que deseamos y evitar lo que no nos gusta o es desagradable, al final se convierte en una lucha que es lo que llama este maestro la enfermedad de la mente. Y acaba diciendo en ese mismo libro: y así, el gran camino no es tan difícil para aquellos que han superado las preferencias. Es decir, cuando has ido más allá del estado básico de las preferencias, entras en otro nivel de percepción. También la ecuanimidad, y con esto voy a terminar, esta definición de Andrei Odesky me parece bastante precisa. Y dice que la ecuanimidad es una forma de estar presentes en el placer sin apego y de estar presentes en el dolor sin resistencia. Bueno, pues esto en realidad es un poco la introducción que quería compartir con vosotros hoy antes de hacer la práctica de la ecuanimidad. Y es darnos cuenta que tenemos la posibilidad de
responder y actuar ante las experiencias de la vida de una manera diferente. Que la forma de reaccionar que tiene que ver con la mente, que es refleja y automática, y es importante de vez en cuando para garantizar la supervivencia ante una situación de peligro o de estrés, muchas veces cuando se convierte en un hábito normal y siempre respondemos desde ese contexto, de esa perspectiva, limitamos mucho nuestras posibilidades. Y a menudo eso se convierte en un problema o una atadura, porque estamos siempre en esa lucha entre lo que deseamos, entre lo que queremos, entre lo que nos gusta, entre lo agradable, y evitando o huyendo de lo desagradable, que no quiere decir esto que de alguna forma sea una respuesta normal, pero es verdad que también, y creo que podéis compartir conmigo, que las experiencias dolorosas, las emociones aflictivas, incluso las situaciones difíciles, son para nosotros un gran aprendizaje. Si no las tuviéramos, posiblemente evolucionaríamos de una forma distinta, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta de que hay veces que hay que pasar y atravesar esas situaciones complicadas para poder llegar un poco más allá. Y tenemos la experiencia de que muchas veces, ¿no? Unas cosas que pensábamos que eran tremendamente difíciles o dolorosas, al final se han convertido en una enseñanza y estamos de alguna forma agradecidos de haber pasado por ahí, aunque en el principio realmente fuera difícil, ¿no? Bueno, pues nada, simplemente esto es lo que quería deciros de la ecuanimidad y de ese estado de estar presentes en el placer, en las cosas bonitas de la vida sin apegarnos a ellas y estar presentes en las cosas difíciles y dolorosas sin resistirnos, porque de todo ello vamos a encontrar aprendizajes y enseñanzas. Y bueno, voy a empezar con la práctica. Voy a quitaros dejar de silenciaros por si queréis comentar alguna cosa. A ver. Yo sí quería hacer una pregunta, Fernando. Vale, sí. Sí, dime, Carlos, dime. Es que has hablado de los deseos, de Sí. la conciencia, Mm. incluso has llegado a mencionar también los sentimientos. Pero ¿cómo son partes de un mismo todo o son distintas manifestaciones, son las manifestaciones de una misma cosa, de la conciencia, del alma, del espíritu, del ser superior? So- ¿Cómo se puede entender sí, a eso? ver, yo al principio he intentado, o sea, cuando hemos empezado lo que he querido comunicar es que en realidad no existe ninguna energía que sea mala o negativa en sí misma. El problema que tenemos siempre es encontrar el equilibrio entre todas las partes o experiencias o energías que nos constituyen. Por supuesto que tener deseos y tener ilusión por hacer cosas ha sido un hito que ha permitido evolucionar al ser humano en la historia de la humanidad a muchos niveles, ¿no? Y por lo tanto, hay que seguir teniendo ilusión y hay que seguir deseando cosas, que tu familia te vaya bien, de que podamos encontrar una vacuna, de que hay muchas cosas que yo creo que mantiene la ilusión de una parte del cuerpo y de una parte de la existencia. Y está bien. Lo que pasa es que el problema es limitarnos simplemente a ese aspecto que tiene su orden propio, que tiene que ver con lo material, con el pensamiento, con el deseo. ¿No? O sea, cuando limitamos toda nuestra existencia a ese campo de energía, lo que sucede, o a mí, esa es mi experiencia, es que entro en un círculo de apego y de atadura que tiene que ver con la sensación de que necesito más de eso continuamente. No tengo saciedad, o sea, no encuentro un estado de plenitud. No sé si a vosotros os pasa eso, ¿no? Eso me genera una inquietud, ¿no? Cuando intento equilibrar mi existencia entre la parte material y mi parte interna, y que no solamente estoy abocado al mundo externo, y sino también voy entrando dentro de mí mismo, me conozco, experimento mis sensaciones, mis emociones, mis sentimientos, las observo, intento encontrar un orden ahí, pues la sensación es que me encuentro mejor y tengo una sensación de plenitud mayor. ¿No? Esa es un poco la experiencia que yo tengo y yo creo que dentro de la tradición espiritual y de la meditación es un poco lo que otras personas también han intentado con diferentes palabras o diferentes formas, pero comunicar ese mensaje, Yo ¿sabes? particularmente con la meditación lo que consigo un poco es distanciarme, me siento como algo diferente a esos deseos o a esos apegos. Es, Efectivamente, eso es lo que comentábamos, que el proceso
limitar la existencia solamente al proceso de la mente es lo que llamábamos la identificación. Pensamos que solamente somos eso. Entonces, cuando solamente somos eso, eso nos genera una cierta angustia porque si no lo podemos controlar o no lo podemos de alguna forma entender o gestionar, pues eso nos desborda, que es lo que sucede habitualmente pues, con las emociones y con el pensamiento, ¿no? Entonces, En un estado de meditación sí se puede hacer, pero en la vida cotidiana es imposible separar. bueno, pues que para eso meditamos, para entrenarnos a que lo que en la práctica de la meditación es más sencillo porque estamos protegidos o resguardados, ¿no? Podamos llevarlo al día a día de nuestra vida diaria. En realidad, todo es un campo unificado de energía y todo existe en el presente y a la vez. Lo que pasa es que nuestra mente tiene una forma, un orden y una limitación. Y nosotros lo que estamos haciendo es ir entendiendo cómo funciona nuestra mente, sacarle el máximo partido a nuestra mente como órgano de percepción, pero no solamente al servicio de la propia mente, sino que nos damos cuenta y los neurocientíficos y la gente que estudia la consciencia a través de la evolución se ha dado cuenta de que hay un potencial más allá de la mente, que la mente está muy bien, pero existe algo más que no tienen los demás seres vivos. Y en eso es lo que tenemos que profundizar, porque ahí es donde encontramos el equilibrio, por un lado, y la posibilidad de desidentificarnos totalmente con algo que, aunque tiene su orden propio, no es suficiente para encontrar ese estado de plenitud, de felicidad, de alegría que obtenemos cuando equilibramos estas dos energías que son las que nos constituyen, la parte material y la parte interna o la parte espiritual. Y la práctica implica eso, ¿no? Ir observando y hacerse consciente de cada uno de estos aspectos. Sin lucha, ¿eh? Sin lucha. Por eso se llama, es una práctica en la que no hay enjuiciamiento. Es una observación amable, abierta y exenta de todo juicio o crítica. ¿Eh? Porque a través de esa observación es como vamos a ir entendiendo las cosas. Lógicamente, no sucede, ojalá fuera de la noche a la mañana. No es una cosa tan rápida. ¿Por qué? Porque estamos muy identificados y estamos muy condicionados o intoxicados por un registro de percepción bastante limitado, ¿no? Entonces eso genera la necesidad de una práctica, de un espacio-tiempo para que eso se vaya disolviendo, ¿eh? Y podamos compaginar esos dos aspectos de la vida del ser humano. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, no sé si he conseguido explicarme o sí, transmitiros el mensaje. sí, lo que es eso, como es tan indefinido, no sabes dónde radica. El pensamiento puede que radica en el cerebro, pero ¿dónde radica esa facultad que tú, de la que hablas ahora? Y Claro, que es, a ver, eso creo que lo comentamos en otra ocasión. Hay dos perspectivas, ¿no? Que la conciencia es una propiedad emergente del cerebro, ¿vale? Que tiene que ver con la mente. Y esa conciencia generalmente es la conciencia ordinaria básica, ¿no? Y luego existe otra perspectiva, que es que la conciencia en sí es una esencia o energía propia de la realidad del universo. Quizás sea una perspectiva que actualmente la ciencia va encontrando como más viable. ¿Por qué? Porque en el estudio evolutivo de la conciencia nos hemos ido dando cuenta cómo van las cosas cambiando y al final qué posibilidades existen dentro de una conciencia básica de conocer, tener una maestría y conseguir cosas. Eso es una conciencia ordinaria o básica que es necesaria, pero ya te digo que lo que se ha estudiado es que el ser humano tiene la posibilidad que no tienen los seres vivos que tienen esa conciencia de mantenimiento, de supervivencia, que es observar a la propia mente. Los animales no pueden observar sus propios contenidos mentales. No pueden ser conscientes. Tienen emociones y sentimientos, pero no pueden ser conscientes de ellos. No los pueden observar. Emergen, aparecen y desaparecen, pero no pueden ser conscientes. Y luego la intuición o el sentimiento de pertenencia a una unidad de energía superior, como puede ser el universo o lo que fuera, tampoco. Ellos no pueden reconocerse en una consciencia superior, en una potencialidad superior. El león es león toda la vida y sigue siendo león, y el perrito es perrito. Y no tiene la escala evolutiva que tiene el ser humano. Y es ahí donde radica entender qué es la consciencia humana, que anteriormente se llamaba el espíritu o lo que sea, ¿no? Hay muchas denominaciones para hablar de esa conciencia, esa luz primordial, ¿no? Ese ser
con mayúsculas, que tiene la capacidad de evolucionar más allá de la mente y unificarse con la totalidad del universo, ¿no? Y sentirse parte creativa del universo. ¿De acuerdo? Pero bueno, es un poco un contexto que hay que ir de alguna forma madurando a través de la experiencia más que del pensamiento. Recordar que lo más importante de la práctica es la experiencia, lo que sentimos, ¿no? Esa intuición profunda, porque sabéis que la intuición, el pensamiento, hay gente que le llaman pensamiento intuitivo, a mí me gusta hablar de la intuición como una energía de expansión, ¿no? En la cual tú sabes, pero no sabes por qué sabes, pero te da una certeza que no te da el pensamiento. El pensamiento tú piensas, comparas, compartes y siempre existe la duda de que si esto será más o menos acertado, pero cuando tienes esa intuición, esa claridad que no sabes por qué existe o la tienes, sabes que sabes, pero no sabes por qué. No hay causa, no hay causa. Pero es como cuando tú estás viendo que esto es verde y es verde, no hay explicación para esa percepción, ¿no? Y entonces un poco es a lo que queremos acceder, a esa claridad, a esa lucidez que de alguna forma nos acerca a la plenitud que todos estamos buscando. Y no sabemos por qué, pero en realidad lo sabemos porque cuando obtenemos esa maestría sobre la mente, todavía tenemos la sensación de que nos falta algo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a la práctica a ver qué tal nos va con la experiencia de la ecuanimidad a través de la presencia.